Bien, vamos a entonces a programar esto. Vamos a programar el método de la falsa posición modificada. Salvamos como. Salvamos y listo. Vamos a hacer entonces los siguientes ajustes. Primero que nada, ¿qué nos pide el programa? Tenemos que agarrar y ingresar XA, XB y vamos a agregar, aparte del epsilon también, un nuevo parámetro que sería el valor de n. ¿Qué viene siendo ese valor de n? Recuerden que cuáles son las mejoras algorítmicas que se le hace al método de la falsa posición. Primero, se pone un límite máximo, un número máximo de iteraciones, ¿ok? Cosa que si de repente llega un momento en que, oye, para que no se quede pegado en muchísimas iteraciones, 20, 30, 100, 1000 iteraciones, no, que se lleve solamente un número máximo. Ese número máximo es a discreción, ¿ok? Pero nosotros pudiéramos agarrar y elegir, ¿ok? Pudiéramos agarrar y elegir, aquí ya se salvó esto, ¿ok? Como criterio el valor de n correspondiente al método de la bisección, es decir, el número máximo de iteraciones. Es decir, que el número máximo de iteraciones del método de la falsa posición no supere al número máximo de iteraciones que tiene la bisección. ¿Ok? Entonces, bueno, definimos una nueva variable n, llamamos n, y calculamos la n en función del valor de xa, xb y de epsilon. ¿Ok? Por ahí está la fórmula, la vieron en la clase del lunes. Esa fórmula de n es 1 más el logaritmo base 2 de la diferencia en valor absoluto de xb, xa, xb entre xa menos xa, xb menos xa, ¿ok? Ahí me comí la función de valor absoluto, ya la vamos a escribir aquí rapidito. ABS, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y todo eso dentro del logaritmo base 2, dividido entre epsilon. Otra cosa que hay que hacer es que este logaritmo, ¿qué sucede con este logaritmo? Que va a arrojar números reales. Necesitamos tomar de este número su parte entera. Entonces recurrimos a esta función, fix. Fix es una función en Octave que permite capturar la parte entera de un número real. Listo, ya tenemos la parte entera del número real. Le sumamos 1 y ese es nuestro número máximo. Listo, esto es lo que va aquí. ¿Qué otras cosas necesitamos definir antes de entrar al bucle? Aparte del contador K, para controlar el número de iteraciones que se llevan a cabo, vamos a controlar también el número de veces que se repite XA y XB por medio de un contador I y un contador J. Vamos a definirlo. Asignamos valor inicial 1 para I y para J. Listo. Y JK. Perfecto. Luego, el flujo nos lleva, aquí este flujo nos lleva a la condición de parada o el criterio de parada del bucle. Que que se cumpla, o que esto se cumpla, ¿verdad? Que ya está aquí, o que se alcance el número máximo de iteraciones. Es decir, que es el que K supere el valor de N. Entonces, ¿cómo escribimos esto acá? Bueno, sencillo. Vamos ahora a definir un OR lógico. ¿Ok? Un O lógico. En algunos lenguajes de programación, la sintaxis de la función lógica O simplemente se coloca como un operador, es decir, una relación comparativa, seguido del OR, seguido de la siguiente relación comparativa. ¿Okay? Otra forma de presentar o de representar estas relaciones comparativas es más bien con una función que sería OR de OR, entre paréntesis, y los argumentos serían estas expresiones. Voy a escribir primero las expresiones, ya tenemos esta ya escrita por acá. La otra expresión comparativa sería que K, que el contador K, supere, ¿ok? Supere al valor de N. Estas dos cosas las encerramos entre paréntesis, ¿verdad? Porque van a ser los argumentos de nuestra función OR. ¿Ok? Listo, de la función OR. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo funciona la función OR? Si esto es falso
y esto también es falso, entonces OR va a devolver falso. Si devuelve falso, entonces se tiene que repetir la iteración. Se tiene que volver a llevar a cabo una nueva iteración. Basta con que alguna de las dos sea verdadera o que incluso las dos sean verdaderas para que entonces se detenga el bucle, nos salgamos del bucle y reportemos el último valor alcanzado por el método. ¿Okay? Esto es pues la función OR. Bien. Ahora bien, vámonos al caso, vamos a seguir el flujo en el caso de que las dos cosas den falso. Bien, si las dos cosas dan falso, hay que calcular FA y FB, dependiendo del número de veces que alcance, el valor que alcance el contador I o el contador J. Si I es mayor que 1, ¿ok? Hay que dividir por la mitad el valor de FDA. Se calcula FDA y después se calcula, se pica por la mitad. Bien, se disminuye pues a la mitad. Luego, en un condicional consecutivo, se evalúa el valor de J. Si es mayor que 1, es decir, que ya alcanzó el valor 2, hay que picarlo por la mitad. Hay que picar por la mitad el valor de FDB. ¿Cómo podemos hacer esto sin necesidad de escribir estos condicionales? Bien sencillo. Se calcula FDA y aquí inmediatamente dividimos entre I. Si I vale 1, bueno, no pasa nada, es el valor de FDA real. Si I alcanza el valor 2, entonces ya automáticamente se hace la división. Listo. Y ya con eso ya ingresa aquí a la fórmula de interpolación lineal con estos ajustes. Bien, ya esta parte fíjense que sin escribir una línea adicional ya esto está controlado. Siguiendo el flujo natural del algoritmo, se calcula XCDC, luego FDC, y después se procede al cálculo, ¿okay? O a la evaluación del teorema de Bolzano en la primera mitad del intervalo de X a X. ¿Okay? Si el Bolzano da verdadero, bueno, se hace esta asignación, como vemos aquí, pero se hacen también estas otras. Es decir, a la variable J la reseteamos, le asignamos valor 1, y a la variable I le incrementamos su valor en una unidad. Listo. Si de lo contrario el Bolzano da falso, entonces se hacen estas asignaciones y a la variable I se le asigna valor 1 y a J se incrementa en una unidad. Y con eso está listo. Nos regresamos para acá, se incrementa el valor de K. Como se puede ver aquí en el octet, se incrementa el valor de K en una unidad. Regresamos al bucle, se evalúa el criterio de parada. En algún punto, cuando vaya a dar verdadero, se reporta el resultado. Y ya todo lo demás que está aquí es tal cual lo mismo que el método de falsa posición original. Este es pues entonces el método de la falsa posición modificado, ¿ok? Con las mejoras algorítmicas que se mencionan en la teoría, ¿ok? Que es colocar un tope al número de iteraciones, un máximo, dividir por la mitad los valores de FDA o de FDB en caso de que el valor de XDA se haya repetido por segunda vez o el valor de XDB. Bien, y listo, esas serían las mejoras. Vamos a salvar y a probar este algoritmo. Lo ejecutamos. Ok, vamos a utilizar estos valores que ajustamos con el método de la falsa posición para forzar el cumplimiento. Vamos a utilizar los valores originales, 0.6, 0.7, epsilon 0.01 y la F que la tenemos por aquí, control C, control V, enter. Y bien, fíjense que el método se detiene. Fíjense que con este intervalo el método de la falsa posición original entró en bucle infinito. ¿Okay? Con el de la falsa posición modificada, oye, se salió sin ningún problema, dio solamente 2 iteraciones, pero cuando juzgamos la calidad del resultado que ofrece, bueno, fíjense que nos da un XR, que cuando lo metemos en la función nos da un valor cercano a 0, pero no tan cercano como por ejemplo el método de la falsa posición original, o inclusive cuando comparamos esto con el método de la bisección, también nos da un valor que de repente el de la bisección es más satisfactorio pues, que el de este método que está aquí. Quizás a lo mejor con un epsilon más pequeño pudiera darnos un mejor resultado. Vamos a probarlo.
0.6, 0.7 y un épsilon, vamos a el doble de pequeño. Fíjense que con un épsilon un poquito más pequeño, entonces se obtiene un mejor resultado. Oye, con un valor cercano a 0 en F, ¿ok? Ya en la quinta cifra decimal es que se obtiene el primer dígito no nulo, ¿ok? Es aceptable, ¿ok? En términos comparativos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esas serían las comparaciones que podemos establecer entre la disección, el método de la falsa posición y el método de la falsa posición modificada. ¿Ok? Bien, ahorita les voy a enseñar, lo que les voy a enseñar a continuación es otra herramienta importante, fundamental para poder analizar problemas de raíces de ecuaciones no lineales cuando se resuelven enteramente por computadora. Ya vimos cómo son los algoritmos. Ahora les voy a enseñar algo importante que es la graficación de funciones. ¿Por qué? Porque van a haber problemas, van a haber ejercicios que ustedes van a tener que resolver, ni sea en el parcial o en la guía de ejercicios que puede estar disponible en módulo 7, en la cual a ustedes no les van a dar ni el gráfico o ni el punto inicial, sino que ustedes tienen que resolverlo enteramente con la computadora, es decir, con Octave. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que, ustedes mismos establecer un punto de partida, que con el uso de la computadora, bueno, no es tan traumático que como hacerlo a mano con una hoja milimetrada. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es cómo graficar la función. Analizar la función con el graficador de Octave y después decidir un par de valores iniciales para arrancar alguno de estos métodos. Vamos a ver cómo se hace esto. Por ejemplo, voy a limpiar todo esto que está aquí. Vamos a darle CLC. También clear. Listo. Ya limpiamos la memoria y limpiamos aquí la ventana de comando. ¿Cómo se grafica en este programa? Vamos a graficar la función exponencial de x menos 3x. ¿Esto cómo se hace? Bueno, es bien sencillo. Tenemos que definir un vector de valores de x y un vector de valores en y, ¿ok? Asociados, relacionados a través mediante la función. Y después se escribe un comando que va a ser justamente la unión vectorial de esos valores para generar el gráfico. ¿Ok? Es más o menos parecido a como uno grafica en Excel. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de hacer eso, en Excel, ¿qué es lo que uno hace? Uno define una primera columna. En una primera columna uno coloca los valores de X. En la segunda columna adyacente se colocan los valores de Y. Se seleccionan esas dos columnas. Uno se mete después en la pestaña de insertar funciones, elige la función de su preferencia, se hace clic y ahí mismo te arroja la función. Bien sencillo. Bueno, son 3 pasitos. Definir X, definir Y y generar la función. Es lo mismo que ocurre en Octave. Vamos a definir valores de X. Lo importante al momento de definir valores de X es saber el intervalo de graficación. Eso es un dato que se les tiene que dar a ustedes en el programa, en el enunciado del problema. Por ejemplo, esta función exponencial de X menos 3X, ¿okay? Del problema que hemos analizado hasta el momento, la vamos a graficar entre 0 y 1. Para ello, bueno, tenemos varias formas de definir este vector. Vamos a hacerlo de la manera como les enseñé el viernes de la semana pasada, que sería generando secuencias de valores. Dado un valor inicial, un intervalo, o el ancho de intervalo de esa secuencia, y el valor final que sería 2. Listo, ya metimos el valor de X, ahora vamos a meter el valor de Y. El valor de Y se define utilizando las reglas de aritmética vectorial de Octave. En este caso, vamos a definir Y en función de X. Que eso también lo expliqué en la clase del viernes pasado. Exponencial de X menos 3 por X. Recuerden que aquí en este caso el vector Y de valores en Y se genera de esta manera. Primero va a calcular este producto, que lo que va a hacer, va a agarrar y va a definir, va a agarrar los valores de X y los va a multiplicar todos por menos 3. Con ello va a generar internamente un nuevo vector que es el valor que son los valores de X, todos ellos multiplicados uno a uno por este escalar. Por otro lado, se va a calcular un nuevo vector internamente que serían los exponenciales de cada uno de los componentes del mismo X. Y después se hace la resta, ¿ok?
de estos valores. Y esos valores van a ser los que definirán a los componentes del vector Y. Ahora viene el comando final, que sería plot. Plot nos permite a nosotros poder, en función de X primero y después de Y, primero se coloca primero la variable independiente y después la variable dependiente. Nos permite a nosotros poder graficar. Esperar a ver, se genere la gráfica, el gráfico. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que ejecuto una graficación. Cuidado si no es la primera vez que lo hago con esta computadora. Esta computadora se me dañó a mí. Listo, ya se generó. Ok, para aquellos que vayan a ejecutar el graficador de Octave la primera vez, y suele tardarse por lo menos como un minuto, minuto y medio, quizás 2 minutos. No entren en pánico, no es que se dañó la computadora o se dañó el programa, simplemente que es la primera vez que se ejecuta, probablemente esté eh, eh, cargando un paquete, un subpaquete o una subrutina de graficación por primera vez, pero ya una vez que grafica, ya después las siguientes graficaciones se hacen rápido. Esta computadora, bueno, esta computadora se me dañó a comienzos de la pandemia, tuve que cambiar el disco duro, instalar el Octave, no recuerdo si ya yo había graficado antes aquí, por eso me llamó la atención que se tardó un poco en arrojar el gráfico, pero finalmente ya lo hizo. Activamos la malla, fíjense que este gráfico es bastante minimalista. Ya con la malla activada, nosotros podemos ver el nivel Y igual 0. Y al ver el nivel Y igual 0, nosotros podemos explorar, ¿ok? La ubicación de las raíces. Aquí está la primera raíz, ¿ok? Si nosotros activamos zoom, esta Z más, podemos ver, bueno, fíjense que la raíz está cerca de 0.6, se acerca a 0.6 por la izquierda, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está la raíz. Vamos a ver si apretamos el botón de la ruedita del mouse, podemos revisar. O también, inclusive, si nosotros le damos a este botón autoescalado, se regresa a su escala original. Vamos a ejecutar los métodos de bisección, ¿cómo se llama este otro? De falsa posición y falsa posición mejorado, modificado, para hallar la segunda raíz de esta función. ¿Ok? Acá. Vamos a elegir, por ejemplo, entre 1.5 y 1.55, que es lo que nos da este escalado. ¿Ok? Vamos a ejecutar rápidamente Octave. Limpiamos esto. ¿Cuál es que era el intervalo? 1.5 y 1.55, ¿no? Ok, vamos a ejecutar entonces esto. Vamos a ejecutar primero entonces bisección. Lo vamos a cazar de aquí del historial de comandos. Bisección. 1.5 y 1.55. Epsilon. El mismo 0.01. F. No recuerdo si... A ver. Ah, sí está la función todavía en el portapapeles de la computadora. Listo. Fíjense que entonces el resultado nos da este valor. ¿Ok? Cuando lo evaluamos en F, la función, nos da que es un valor cercano a 0, se acerca a 0 por abajo, porque es negativo. ¿Ok? En 3 iteraciones se alcanza este resultado. Vamos a probar ahora con la falsa posición. 1.5 y 1.55. Epsilon 0.01 y F, vamos a meter la función. Ok, vieron que en este caso la falsa posición no dio problemas. No entró en bucle infinito. Pues, vuelvo y repito, es fortuito, depende mucho de la geometría que tiene la función cerca de la raíz. En este caso la geometría fue bastante favorable al método de la falsa posición y no generó bucle infinito. Y fíjense, comparemos este resultado con el de la disección. Este resultado que cuando lo metemos en la función nos da prácticamente un 0, oye, un valor muy cercano a 0. No podemos decir que es el 0 absoluto, porque si nos metemos aquí en el editor y cambiamos aquí el número de cifras significativas en la parte decimal de 7 a, por ejemplo, 11 cifras significativas, es posible que entonces sí veamos algún decimal no nulo. Bueno, el 0 en la computación no existe el 0 absoluto. Existen valores muy pequeños, muy cercanos a 0, pero el 0 absoluto no existe. Eso hay que estar claro. ¿Okay? Porque eso está condicionado a qué cosa?
a la capacidad de almacenamiento que tiene la computadora. ¿Okay? Pero eso sí, fíjense el número de iteraciones que fue necesario efectuar. 11 iteraciones. Quizás no fue tan eficiente en términos de consumo de recursos que se computan en el método. ¿Ok? Pero bueno, el resultado es bastante satisfactorio. Si esto, por supuesto, se hubiese ejecutado en una computadora de los años 70, bueno, esa pobre máquina estuviese echando humo todavía. Pero bueno, alcanzaría finalmente el resultado. Vamos a probar el de la falsa posición mejorado o modificado. A ver qué sucede. Metemos 1.5, 1.55, 0.01, la función, enter. Fíjense que el de la falsa posición modificada, wow, es muchísimo más eficiente que el de la falsa posición original. Realizó solamente con 2 cálculos, con 2 iteraciones efectuadas, obtuvo un resultado satisfactorio con base al épsilon, ¿no? Pero cuando metemos la raíz obtenida, nos da un valor que no es tan cercano a 0 como lo sería con la falsa posición original. Y bueno, con esto que les quiero decir, o sea, cada uno de estos métodos tiene sus pros y sus contras. De la bisección nunca falla. O sea, eso es un método para obtener resultados a fuerza bruta. Pues. O sea, lo mismo sucede con la falsa posición modificada. Es un método que también consigue resultados a punta de fuerza bruta. En cambio, la falsa posición es un método que consigue el mejor resultado, pero depende mucho de la geometría que tiene la función cerca de la raíz. Dependiendo de ello, puede ocurrir que el criterio de parada funcione o no funcione, ¿ok? Por el fenómeno que se explicó hace un ratico. Vamos a hacer un ajuste aquí con la forma de nosotros obtener las funciones, perdón, los gráficos. Fíjense que nosotros aquí logramos generar el gráfico de esta función. Yo les había enseñado a hacer esto en 3 pasos, es decir, definir el vector en X, el vector en Y y después graficar, ¿verdad? Pero inclusive nosotros podemos hacer esto de manera mucho más automática. ¿Cómo? Bueno, definiendo nuestra propia aplicación para graficar. Se las voy a enseñar en breves instantes. Vamos a cerrar esta figura y vamos a programar una aplicación para graficar funciones de una variable. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo, vamos a darle nombre, graficar función o graficar f de x o fx. Vamos a ponerle su nombrecito de una vez, asignarle el nombre. Graficar fx 2022-15. Listo. ¿Cómo sería esta función? Este programa funcionaría de la siguiente manera. Definimos, por ejemplo, x inicial, ¿verdad? Asignándole el valor mediante una función input. X final. Ajá, el intervalo. O el ancho de intervalo entre un valor de x y el siguiente. Vamos a copiar y pegar. Ahora, después de haber ingresado x inicial, x final, intervalo, definimos internamente ese vector. Hacemos corchete y metemos x inicial, x ini, 2 puntos, intervalo, 2 puntos, x final, cerramos corchetes, punto y coma, y luego aquí vamos a definir el valor de y, los valores de y. Los valores de y vamos a recurrir a una función anónima de x. Pero entonces con la función anónima de x hay que tener cuidado, ¿ok? Porque en este caso aquí sí se van a hacer operaciones vectoriales. Por lo tanto tenemos que recurrir cuando sea necesario, cuando la función tenga divisiones, multiplicaciones, potencias,
hay que anteponer a los operadores correspondientes el operador punto. ¿Ok? Vamos a, por supuesto, si vamos a trabajar con función anónima, tenemos que ingresarlas. Y después de último escribimos el comando plot. Listo. Creo que no me falta nada. Vamos a ejecutar el programa y si me da algún error, pues bueno, lo corregimos ahí mismo. Vamos a darle play. Vamos a probarlo con la misma función. La misma función que graficamos ahorita, función exponencial. De 0 a 2, a un paso de 0.1. Y la función, creo que, no, creo que cambié el... Fíjense cómo metemos la función, la metemos tal cual, como hicimos con el método de la disección, falsa posición, etc. Exponencial de x menos 3 por x. Y fíjense que nos da nuestra gráfica. Ojo, vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado con los operadores. Si hay una multiplicación, aquí en este caso es una multiplicación por escalar, no hay problema, pero si fuese una multiplicación por otro vector o un subvector, va a dar rollo. Vamos a hacer un último ejercicio donde tengamos que chequear si tenemos que utilizar o no operadores punto. Okay, que todavía son las 4:25, todavía nos queda un chancecito más para trabajar con esto. Vamos a limpiar todo este basurero. Y nos vamos acá a este problema que tenemos por aquí. Problemas resueltos. Vamos a trabajar con esta función. Sea la función f de x igual a 1 entre raíz de x menos exponencial de seno de x. Grafíquela en Octave en el intervalo entre 0.1 y 1.5. Vamos a trabajarlo entonces por acá. Vamos a darle zoom. Y vamos a tener aquí la función aquí a la vista. Vamos a Octave. Listo. Bien, vamos entonces a graficar. ¿Cómo graficaríamos esto? Vamos. X inicial 0.1. X final 1.5. 0. Puede ser 0.1, también puede ser 0.001, es decir, una centésima, una décima. O sea, es simplemente el ancho del intervalo entre un valor de x y el siguiente. ¿Okay? Luego me pide la función. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí tenemos divisiones y potencias. ¿Okay? En este caso, esta potencia la podemos sustituir por la función exponencial directamente, es decir, xp paréntesis, sin rollo. Pero vamos a prestar atención con esto. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense qué sucede si yo hago esto. Arroba x y escribo 1 entre raíz de x, ¿verdad? Menos exponencial de seno de x. Comí una x aquí. Es x. Ajá. Fíjense qué va a pasar. Me va a dar un mensajito de error que quiero que ustedes lo vean. ¿Ok? No quiero que entren en pánico cuando les pase a ustedes, cuando empiecen a trabajar, a interactuar ustedes por su cuenta. Fíjense el error que me lanza esto. Operador divisor. Non-conformant argument, es decir, argumentos que no son los conformes. ¿Ok? Operando 1, es decir, operando que está a la izquierda de la división, es un escalar, 1 por 1. Mientras que el operando 2, es decir, el que está a la derecha del operador, es un vector de una fila por 141 columnas. Claro, porque es el vector x que está aquí, es la raíz de x. Es decir, acuérdense que por operaciones de álgebra vectorial, ¿okay? O pseudo vectoriales, que no es propiamente las que nosotros conocemos de cálculo 4, esto que está aquí no es un escalar, es un vector. Porque ¿qué hay aquí en esta X? Aquí en esta X están los valores de X desde 0.1 hasta 1.5 a un intervalo de 0.01. Hay 141 datos aquí. Entonces no podemos agarrar y dividir un escalar, dividir a la vez entre todos estos números. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? Hallar un nuevo vector tal que cada uno de sus componentes sean el inverso de los valores almacenados en X.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que anteponer a este slash, a este operador divisor, el operador punto, para que se lleve a cabo lo que realmente necesitamos en esta operación. Entonces, volvemos a ejecutar el programita, 0.1, 1.5, 0.01, la función, no la tengo en el portapapeles. Vamos a copiarla, pero tengo que estar pendiente que cuando la vaya a ejecutar, antes de ejecutarla, le tengo que hacer ¿qué cosa? Agregarle el puntico. Le damos Enter y voilà. Aquí está entonces nuestra función ya graficada. Activamos la malla, buscamos el nivel y igual 0, nos desplazamos hacia la derecha para ver dónde está situada la raíz. Ok, vamos entonces a aplicar los tres métodos. Bisección, falsa posición y falsa posición modificada. Activamos nuestra lupita. Listo. Fíjense que en el nivel y igual 0 podemos nosotros encerrar esta raíz entre 0.4 y 0.45. Vamos a darle chola rapidito que ya nos quedan 7 minutos y ya deben estar cansados. Entonces, ya graficamos. Vamos a darle bisección. Ajá, se me olvidó. ¿De dónde a dónde? 0.4, 0.45. Epsilon. Ajá, el ejercicio, el enunciado me daba un valor de epsilon, ¿no? Creo que era un epsilon de 10 a la menos 6. Wow, bastante chiquito. 10 elevado a la menos 6. Lo podemos meter de esta forma. Okay, podemos ingresar ese valor así, 10 a la menos 6, directamente, sin ningún problema. F. Ahorita no recuerdo si está uno en el portapapeles, no importa. Pero, ojo, atención con esto. Cuando nosotros ejecutemos bisección, falsa posición modificada, la función si no lleva, en este caso no lleva, nunca lleva punto. Ok, recuerden que el punto es exclusivo para poder hacer operaciones vectoriales, es decir, calcular todos los valores de un vector a la vez. En cambio, las operaciones que se efectúan dentro de un método como la bisección o como la falsa posición modificada son operaciones netamente escalares. Si usted mete un operador punto aquí, va a inducir inevitablemente a un error de cálculo o inclusive va a hacer que se genere una interrupción abrupta del programa por algún error, justamente porque no coinciden los tipos. ¿Ok? Ok, entonces fíjense, ya esto está aquí ingresado, le quitamos el punto para que no dé problema, le damos Enter y listo, aquí está el resultado. Fíjense que con bisección en este caso debe ser por la geometría del ejercicio, de la función, en la proximidad a la raíz. En este caso nos dio un resultado bastante bueno para la raíz. ¿Por qué digo que es bastante bueno? Porque cuando lo evaluamos en términos de FDR, oye, es bastante cercano a cero. Ya en la séptima cifra decimal ya es distinto de cero. Pero fíjense, o sea, requirió 16 iteraciones. Bien, vamos ahora a aplicar falsa posición. Falsa posición, 0.4, 0.45, el epsilon de 10 elevado a la menos 6, la F, le damos Enter. Ajá, ¿qué está pasando? Se está generando un bucle infinito. Fíjense que está ahí parpadeando y le sigue dando y dando y dando y no termina de alcanzar resultados. Bueno, vamos a interrumpirlo con control C. ¿Eso qué significa? Vamos a tener que forzar con un intervalo chiquitico. El rollo de esto es que para el epsilon con el cual estamos trabajando es un epsilon bastante pequeño. Wow, eso es súper impráctico. Vamos a ver cuánto dio, por ejemplo, XC. XR, que es lo mismo. XR. Ah, ok. Fíjense que XR no llegó a calcular XR porque, claro, se quedó, nunca salió del bucle y por lo tanto nunca se llegó a efectuar esta asignación. Entonces hay que buscarlo por XC. Ajá. Entonces, fíjense que XC dio esto. ¿Cuánto dio FC? Ah, bueno, habría que agarrar y evaluar F
dio 0. O sea que fíjense que el resultado es, bueno, él alcanzó la raíz, pero el problema es que la diferencia entre xb y xa, fíjense, la diferencia entre xb y xa en la iteración que alcanzó, ¿cuál iteración fue? La iteración 33.161. Se quedó ahí pegado. No logró hacerse más pequeño que este epsilon. Este epsilon es de 10 a la menos 6. ¿Ok? Es un número sumamente chiquitico. Aquí, bueno, ¿cuál sería la solución? Habría que definir un intervalo inicial, oye, cuyo ancho sea, oye, sumamente pequeño. Oye, tan pequeño como el ancho de epsilon. Eso es súper impráctico, pues, a ver, a fin de cuentas. Sí, yo creo que lo que pudiéramos hacer es agarrar 0.43 más 10 a la menos 6. Es que es muy enano ese valor. No, ya cuando el ancho de intervalos es muy, el valor de epsilon es muy pequeño, ya no tiene mucho sentido trabajar mucho con el método de la falsa posición. De verdad. Ahí habría que trabajar. Entonces, si lo usamos, por ejemplo, falsa posición modificada, ahí sí funciona de mil maravillas. 0.4, 0.45, 10 elevado a la menos 6, el F, aquí está, y listo. Fíjense que aquí en este caso nos da un valor bastante bueno. Okay. Vamos a volver a intentar con el falsa posición. 0. Vamos a probar con este valor. 0.432. ¿Ok? Y XB, vamos a ver qué tal si le ponemos 0.432. 0001, no sé. Estoy aquí improvisando. Ok, ahí sí funcionó. Pero bueno, esos son los problemas de la falsa posición. Cuando converge de mil maravillas. Mejor dicho, siempre converge. Cuando el criterio de parada funciona, converge de mil maravillas, arroja el mejor resultado. Cuando el criterio de parada falla porque se queda pegado en uno de los dos extremos del intervalo en una iésima iteración, bueno, entonces hay que empezar a ver si hay que entonces partir del truco de escoger un ancho de intervalo inicial, un intervalo inicial cuyo ancho sea igual al epsilon para forzar el cumplimiento del criterio de parada. ¿Okay? Básicamente. Bueno, menos de un minuto, ya creo que es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, me dicen por WhatsApp, estaré publicando el video en breve. Gracias a todos por la asistencia y feliz tarde y feliz fin de semana para todos, ¿ok? Que estén muy bien, muchachos. Y eso es todo. Bueno, pues.